cosas que Dios nos está diciendo de manera muy enfática en este tiempo. Es muy claro cuando vemos a Daniel, cuando vio adelante de nosotros, sino poder aprovechar la oportunidad, como dice el apóstol. somos agentes de transformación para la comunidad donde Lugar. estamos. El propósito, por supuesto, entonces me lleva a responder con Ese pasión. Daniel me transformé a mí, que mi forma de caminar sea diferente, que mi forma, mi estilo. Hola, bienvenido a nuestro programa Escudriñando, siempre en una aventura por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la pastora Corey Gómez. Yo soy el pastor Luis Gómez. Estamos bien complacidos de poder compartir contigo esta palabra, este tiempo de estudio de la Biblia en una forma amena, pero igualmente tratando de profundizar y tratar de conocer más de lo que el Señor quiere decirnos en este tiempo a través de su palabra. Así que te invitamos a un tiempo maravilloso con la palabra de Dios y en la presencia del Señor. Amén. Y estamos en este momento, Luis, y a nuestra audiencia estamos estudiando aquí en nuestro programa Escudriñando una revelación de Jesucristo para estos últimos tiempos, como parte de un estudio mucho más amplio que queremos dar, que tiene que ver con cómo conocer los falsos obreros en los últimos tiempos. Y decíamos en el programa pasado que empezamos que nosotros no podemos hablar de lo falso sin hablar de lo verdadero primero. Es decir, lo que nos marca a nosotros, la referencia, lo que nos da la referencia exacta es la verdad. Entonces, eso es lo que ha motivado nuestro estudio, primero de una revelación de Cristo para estos tiempos. Y en el programa pasado estábamos hablando un poco, apenas iniciamos, con dos características que encontramos de manera muy resaltante en la visión de Juan, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, del 11 en adelante, cuando Juan empieza a decir que él ve un cielo abierto y que vio alguien montaba un caballo blanco. Esas fueron apenas las características, un caballo blanco y su nombre, que es la que vamos a ver ahora, es fiel y verdadero. Pero me llama la atención, Luis, que este pasaje está escrito en un contexto que es sumamente fuerte, pero también maravilloso. Uh-huh. Y tiene que ver con el hecho de que el verso que lo precede es un verso que nos está hablando a nosotros acerca de el testimonio de Jesús como el espíritu de la profecía. Entonces, me gustaría que nos fuésemos nuevamente al pasaje y pudiéramos ver por un momento solamente esa primera parte de la lectura, porque es muy interesante. Y no sé si tú la tienes ya ahí, uh-huh, que puedas compartirla con nosotros. Sí, en el verso 10, como tú dices, ajá, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto es tremendo porque especialmente en un tiempo donde nosotros estamos hablando acerca de que la profecía, la gente quiere horóscopos, la gente paga para que le digan qué va a pasar mañana. Una práctica aún dentro de la iglesia, la gente le está pagando, mandándole pactos a los profetas para que le digan. Y resulta ser que aquí esa palabra es demasiado contundente y nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y esto es más profundo de lo que se está diciendo, porque el testimonio allí alude también al arca del pacto en el Antiguo Testamento, pero sabes que también alude al arca como un prototipo, el arca de Noé, porque tiene que ver con el lugar de la presencia como un lugar de resguardo. Y está diciendo que la presencia del Señor, donde reposa la constancia de que su pacto es sí y es amén, es el espíritu, es la sustancia de la profecía, uh-huh, y la profecía es la declaración del corazón de Dios. Esto es muy importante para que podamos entender lo que estamos hablando. Sí, y me gusta mucho porque ese es el testimonio de Jesús. Jesús comenzó su ministerio con esta frase. Él empezó, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y una de las frases que él utilizó fue, el reino de los cielos está entre ustedes, o el reino de Dios está entre ustedes.
Y cuando entendemos esto, el testimonio de Jesús tiene que ver con el hecho de que hay un nuevo rey y hay un reino establecido. Mucha gente está tratando de manejar todo lo que tiene que ver con Jesús. Por ejemplo, no entendemos que cuando hacemos a Jesús Señor de nuestras vidas, le estamos diciendo a Jesús que Él es el dueño nuestro. Mucha gente quiere seguir su vida liviana, y por eso han aparecido un montón de sectas por allí hablando de una supergracia, de la hipergracia, de la cosa paz y de amor, amor y paz. Sí, pero no hay un compromiso real en traer lo que Dios está diciendo a la tierra. Y tiene que ver mucho esto en el hecho de que cuando nosotros hablamos del testimonio de Jesús, estamos hablando de un testimonio de alguien que vino a establecer un nuevo orden en la tierra, un nuevo orden de cosas, para usar una terminología que tenga que ver con el cambio del sistema como se había visto hasta ese momento. Y es tan así que los religiosos del tiempo de Jesús y de la iglesia primitiva veían a la iglesia primitiva como una iglesia extraña, donde se planteaba un evangelio que podía tocar y trastocar culturas, trastocar cosas. Y es lo que está pasando aquí. El testimonio de Jesús va más allá de lo que ha sido la presentación de las cosas buenas que presenta el mundo, de las cosas que el mundo puede decir que son lo mejor, que un sistema político, que un sistema económico, que un sistema financiero, que un sistema aún tecnológico, cuando lo que Dios está hablando es que Él, por encima de todas las cosas, es el que establece y la respuesta a las cosas. Y cuando decimos el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, estamos diciendo, cuando nosotros hacemos a Jesús Rey, nos vamos a Mateo 6:33, que dice, buscad primeramente el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, el espíritu de la profecía comienza entonces a traer lo que es la declaración del reino de Dios sobre lo que está sucediendo, y empezamos a ver una manifestación gloriosa de lo que es Dios en todo momento. Amén. Ahora fíjate, en el pasaje sigue diciendo allí, como leíamos en el principio, ¿verdad? Decía, entonces vi yo el cielo abierto, una vez que él hace esta declaración tan tremenda, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, y entonces la profecía empieza a fluir. Pero ¿de qué profecía empezó a fluir? Y es una declaración, una manifestación, una revelación de Cristo. ¿Por qué este punto es tan importante recalcarlo, Luis? Porque ninguna profecía personal, corporativa, aún escrita, que no apunte a Cristo, viene de Dios. Exactamente. Toda la profecía tiene que apuntar a Cristo. Sí, es lo que estamos tratando de establecer. Cada vez que se habla del espíritu de la profecía, tiene que ver a Jesús como el cumplimiento de esa profecía. Sea como un individuo, o sea como una iglesia, o sea como un gobierno, a donde Dios está dando la profecía, los va a apuntar a Cristo. Cuando vemos en Isaías que habla de Ciro el ungido, está apuntando es a cómo a través de una persona que la mayoría de los teólogos dicen que no era cristiana, que no adoraba a Dios, Dios lo utiliza para que sus planes se cumplan. Aquí lo relevante, si adoraba o no a Dios, es que sirve a los propósitos de Dios. Exactamente. Y eso es lo que le hace ungido. Porque entendamos algo. Y aquí, aún con ese ejemplo, se rompen un montón de cosas. ¿Quién es el ungido de Dios? No es el más santo necesariamente, sino el que está cumpliendo el propósito para Dios, aunque sea para destrucción. Si vamos al caso, entonces Satanás, y entiéndase lo que voy a decir, es ungido, porque Satanás está cumpliendo el propósito de Dios. El reino de las tinieblas, quiero decirlo de una manera que la gente lo entienda y no saque de aquí una enseñanza equivocada. Lo que quiero decir es que cuando tú eres escogido por Dios para cumplir un propósito, Dios lo va a llevar a cabo. Judas, por ejemplo, Jesús dijo, no se perdió ninguno, sino el que estaba predestinado como hijo de perdición. O sea, Dios tiene establecidas cosas, y en este caso Ciro. Y yo creo, Luis, que la soberanía de Dios es tal que Dios utiliza
todo lo que nosotros estamos mirando. Aún aquellos que dicen están rebelados contra Dios y lo más lejos de Dios, Dios está utilizando todas esas cosas para que su reino se establezca con poder y con autoridad. Amén, amén. Fíjate, y quiero ahondar un poquitico en esto que tú estás diciendo. La Biblia dice en Isaías que Dios creó al destructor para destruir, hablando justamente de Satanás. Exactamente. Hermanos, y no estamos aquí para defender o promulgar una nueva doctrina, porque no es el punto, sino el punto de decir que aún en Dios, lo que Dios ha creado lo va a usar para traer gloria a Él, incluyendo al enemigo. Y muy fácilmente vemos el caso de Job, cómo todo esto pasó. Pero vamos al tema que nos atañe, que es viendo la revelación de Jesucristo para un tiempo como este. Uh-huh. Para un tiempo en que necesitamos caminar en victoria y ver cómo la victoria se reconoce en este hombre que está montado sobre un caballo blanco y tiene algo escrito que le declara su nombre. Dice que el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y este es una de las frases bien, interesantes que se le entrega al Señor como nombre. Uh-huh. Porque la palabra fiel y verdadero es la palabra amén, pero de manera explícita. Uh-huh. Y esto es importante porque cuando nosotros le decimos a algo amén, que le hemos enseñado a la gente que significa así sea, y es así, de manera mucho más amplia estamos diciendo el Señor es fiel y verdadero para cumplir su palabra. Eso es lo que está, y el que está montando el caballo tiene el nombre fiel y verdadero. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Sí. Entonces, y ya nada más entrando en estos dos nombres, viene una de las características, porque cuando Jesús empieza a buscar gente, fíjese que Jesús no buscó gente que estuviera preparada. Necesariamente. Jesús no buscó, o sea, la característica que Dios andaba buscando en primer lugar era que fueran fieles. Uh-huh. La fidelidad es algo que va por encima de todas las cosas cuando Dios quiere encontrar a alguien para usar. Uh-huh. ¿Y por qué esta característica es clave? Porque cuando somos fieles a Dios, vamos a ser fieles a las demás cosas. Vamos a ser fieles a lo que Dios está estableciendo y a lo que Dios ha colocado alrededor nuestro. Y eso es clave, Luis, porque ahorita hay muchísima enseñanza con respecto a que tú camines en lo tuyo, es que ese ministerio, esa visión es de tal persona, y yo escucho a esa gente y que a la larga no solamente son llaneros solitarios, sino que no hacen nada, Uh-huh. porque son tan yoístas que al final nadie quiere nada con ellos. Sí, porque hay un pasaje en el libro de Jueces, y no lo recuerdo completamente, pero dice que dice la palabra así, que no había rey sobre Israel, porque habían jueces y no había rey sobre Israel, y cada quien hacía lo que le parecía bien. Pero nunca lograron conquistar toda la tierra que Dios le había dado. Dios se las había dado y tuvo que llegar David, el hombre conforme al corazón de Dios, para que ellos pudieran por fin alcanzar todo lo que Dios les había prometido. Es lo mismo que está sucediendo en la iglesia hoy. Mucha gente está caminando bajo la perspectiva de que yo sé lo que debemos hacer, yo trabajo bajo esto, pero no estamos agarrando el parámetro bíblico, que es el que nos debe regir, y ver la persona de Jesucristo como el que está entronado. Uh-huh. Y es el que nos va a unir para poder batallar en contra del enemigo. Y es por eso que hemos perdido la influencia en un tiempo como este, en contra de leyes, en contra de imposiciones. La legislación humana. La legislación humana ha ido tomando lugar porque nos han ido diluyendo por una sencilla razón. Estamos haciendo lo que nos parece, pero no estamos haciendo lo que el rey está mandando. Por eso hay que entender este nombre de Jesús, fiel y verdadero. Él es fiel en cumplir su palabra y verdadero en traer sus juicios. Uh-huh. Porque siempre me gusta mucho pensar en la palabra profética sobre el Mesías en Isaías, uh-huh. cuando dice que él no iba a juzgar por lo que vieran sus ojos, ni arguir por lo que oyeran sus oídos, sino que iba a juzgar con juicios verdaderos y justos. Entonces, encontramos no solamente que Jesús en su ministerio terrenal siempre lo hizo de esa manera, sino que también nos encontramos que Jesús
ahora que el que está sentado a la diestra del Padre en las alturas intercediendo por nosotros, trae la justicia a nuestras vidas a través y fundamentado en el sacrificio de su sangre, ¿no? En el sacrificio de su vida y el derramamiento de su sangre. Ahora fíjate, en Apocalipsis 1:5 dice, siguiendo en el mismo tema, que Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y que esto es justamente lo que estaba diciendo, que la justicia de Dios ahora se refleja, o sea, nos justifica a nosotros a través de su sacrificio, y por eso es que el Señor puede interceder por nosotros delante del Padre, porque ya hay una sangre que está hablando mejor. Y luego en Apocalipsis 3:14 dice que Él es el testigo fiel y verdadero, y me gusta porque agrega que es el principio de la creación. En el Señor fueron hechas todas las cosas. Dice que fueron hechas por Él y para Él, y son sustentadas por el poder de su palabra. Amén. Fíjate que con todo esto que estás diciendo, me hizo recordar a este libro, que es un libro muy corto en los profetas menores, Nahum. Muy poco se predica sobre él, pero dice unas declaraciones interesantísimas, porque para este tiempo tiene que ver esto: Dios es fiel y verdadero. Y estamos viéndolo cuando tú estás planteando todo esto, como lo plantea Apocalipsis 1, como lo plantean las otras partes de Apocalipsis. Y aquí, por ejemplo, dice así el Señor en Nahum capítulo 1, verso 5, verso 7, Jehová es bueno. Amén, amén. Esta declaración. Ya esa sola declaración es espectacular. Sí. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Y aquí la palabra conocer me gusta porque no es la palabra saber. Él sabe quiénes son los que confían en Él. No, Él nos conoce. Es la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de un conocimiento íntimo. De relación íntima. De relación. Entonces, cuando Dios está diciendo que me conoce, porque yo le temo y porque Él va a ser mi fortaleza en el día de la angustia, y Él es bueno, me está dando una declaración que va englobada dentro de esto que es fiel y verdadero, y donde yo puedo ver que todas las promesas de Dios son ahora sí y amén. O sea, lo que dice ya 2 Corintios 1:20 nos dice que en Jesús todas las promesas son sí y amén. Aleluya. Él es el fiel y el verdadero. Él, el Jehová que es bueno, el Jehová en que yo confío y que por lo tanto me va a fortalecer en el día de la angustia. Amén. Wow. Qué tremendo esto. Y nada más, yo sé que con este verso se podría presentar una predicación tremenda, porque comienza con esa declaración, como tú lo has dicho. Ya es espectacular. Jehová es bueno, el Señor es bueno, nuestro Dios es bueno. Y qué importante saber que como Él es bueno, Él me va a fortalecer. ¿Por qué es importante fortalecerse? Porque cuando Dios es fiel y verdadero, yo sé que en la situación, sea cual sea situación de angustia porque en la familia hay problemas, sea de situación de angustia porque están pasándonos cosas o están pasando cosas en el mundo angustiantes, sea la situación porque está cayendo sistemas y están levantándose sistemas. Todo eso puede causar angustia, pero el Señor me fortalece para que yo pueda ser victorioso en ese tiempo de angustia. Amén. Dice también aquí el pasaje que sus ojos son como llama de fuego. Cada vez que yo siempre recuerdo cuando de niña yo leía este tipo de cosas y me daban mucho miedo, ¿no? Definitivamente la ignorancia, el falta de conocimiento es la que nos hace ver monstruos donde no existen, ¿no? Y aquí el autor, el apóstol Juan, está describiéndonos de una manera muy vívida una característica del Señor, que tiene una mirada que es penetrante, a la cual no se le escapa detalle. Tiene esa capacidad para entrar a lo más profundo del ser. Por eso es que dice, David decía, ¿dónde me esconderé de tu presencia? Si subiere a los montes, ahí estás tú. Si me voy a las cuevas debajo de una piedra, ahí estás tú. ¿A dónde me puedo ir que yo no me encuentre contigo o que tú no me encuentres, Señor? Y también encontramos en el libro de Apocalipsis cuando el Señor está hablando en otros momentos diciendo, por ejemplo, cuando vienen tiempos de juicio y dice, hay gente que va a desear morirse porque va a correr por todas partes pero no va a poder escapar, y aquí tiene que ver de su mirada. Entonces, cuando Juan está describiéndonos, nos está diciendo que la mirada del Señor penetra nuestras vidas y puede mirar aún las intenciones del corazón.
Encontramos también entonces cuando el apóstol nos dice que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, penetra a lo más profundo y puede discernir los pensamientos del corazón. Entonces, hablar aquí de los ojos como llama de fuego, entonces es algo bien, bien interesante, y no solamente fue una visión de Juan. Daniel lo vio de esa manera, Ezequiel lo vio de esa manera, Isaías lo vio de esa manera. Y nos habla definitivamente de que nosotros delante del Señor estamos completamente desnudos y de alguna manera, aunque no suene tan agradable, vulnerable. Sí, y gracias porque dices esas dos frases, estamos desnudos, o sea, podemos engañar a muchos, pero al Señor no lo podemos engañar. Exactamente. Y sus ojos de fuego establecen juicio en nuestras vidas. Y vamos a plantearles una frase quizás dura, porque esa palabra juicio no nos gusta, pero es una palabra necesaria. Amén. Yo prefiero tener juicio y no condenación. Juicio de parte de Dios siempre, claro. Ajá. Yo prefiero que Dios esté determinando y dictaminando un juicio sobre mi vida y apelar a su misericordia que una condenación, porque en condenación ya no tengo cabida. Que la gente en general tiene los conceptos equivocados. Y cuando la gente habla de juicio, está mencionando en su mente condenación. Pero el juicio es el proceso donde se hace un escrutinio de tus obras para encontrarte fallo o para encontrarte justo. Y entonces, cuando tú dices, es preferible el juicio del Señor, porque aún encontrándonos fallos el Señor, nosotros podemos clamar a su misericordia, pero es en el proceso del juicio. Exactamente. Es allí donde nosotros, habiendo sido encontrados fallos, cortos, livianos, ligeros, podemos clamar a su misericordia y podemos clamar a su gracia. Y entonces sabemos que dice la Biblia que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar paz y oportuno socorro para nuestras vidas. Sí, la parte de juicio, y es bueno decir, se han establecido muchos momentos de juicio y hay diferentes teologías que establecen diferentes tipos de juicio. No estamos aquí ni poniendo por tierra ni levantando ninguna de estas posiciones teológicas, pero no es nuestra intención. Nuestra intención es ver lo importante que es que entendamos que el Señor quiere establecer un juicio sobre nuestras vidas, pero no es para destruirnos, sino es para que nosotros podamos crecer, y nos va a llevar a tal punto que nosotros vamos a poder ahora determinar y dar juicio en el momento y en el lugar donde Dios nos está colocando como influencia y como persona que va a implantar el reino de Dios allí. De hecho, en Hebreos 1:7 dice que a los ángeles le dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros. ¿Quiénes somos los ministros de Dios? Nosotros, el pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, a los ministros de Dios, es a los que él hace llama de fuego. Y es lo que tú estás diciendo. Si la mirada de fuego del Señor es la mirada penetrante que produce el juicio, porque es a través del juicio donde nosotros somos procesados para ser limpiados como plata, para ser limpiados y purificados. Entonces, y está diciendo ahora aquí en Hebreos que a los que hace llama de fuego es a sus ministros. Entonces sabemos que Dios va a utilizar personas en nuestra vida para llevarnos en el proceso de tal manera que caminemos en santificación. La santificación es un proceso necesario en nuestras vidas todos los días. Amén. Hasta que Cristo venga un día. Porque es allí cuando seremos como Él es. Pero mientras tanto tenemos muchas cosas que cambiar, muchas cosas que ser transformadas y necesitamos muchísimo trato de Dios en nuestra vida. No lo queremos, por supuesto, porque el trato de Dios produce en nosotros muerte, solo que es muerte que luego en áreas de la vida donde experimentamos después el poder de la resurrección. Exacto, y habíamos hablado anteriormente, hemos hablado en la serie anterior hablamos bastante del poder de la resurrección, y aquí podemos ver, en primer lugar, esa es la mirada, ver cómo esa mirada se nos presenta en diferentes partes de la palabra, muy fuerte, muy penetrante, pero usa con la palabra fuego. La palabra fuego, la gente a veces no la entiende, pero es el instrumento de juicio
de Dios. Sí, ya lo habíamos dicho y que es sumamente importante traerlo a la mesa siempre. Sí, entonces, cuando nosotros entramos en ese juicio de Dios, es caliente. Por eso se usa la palabra fuego. Es como entrar en un horno. Y ahí vamos a empezar a ser expuestos y van a haber cosas expuestas en nuestras vidas. Y esto a veces da hasta miedo decirlo, porque uno dice, oye, Señor, cada vez que vuelvo a entrar al horno, vuelven a salir cosas y cosas de nosotros. Pero gloria a Dios por esto. Porque es a través de que entramos al horno, es a través de que podemos entrar en ese fuego, que personalmente Dios nos purifica y nos permite ser un instrumento adecuado en las manos de Dios. Pero también es a través de que nosotros salimos purificados que nos convertimos en esa luz, porque el Señor entonces ahora nos llama que somos luz y sal en la tierra. Amén. Entonces somos la luz que va a mostrar y va a traer a los que están alrededor una indicación de lo que es verdadero, de lo que Amén. viene y proviene de Dios. Ahora fíjate, dice que en su cabeza hay muchas diademas y esto nos está hablando del Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto es muy importante y aunque ya estamos cerca de terminar, Luis, es importante que podamos en este punto quedarnos porque mucha enseñanza que ha habido en la iglesia habla de que el Señor va a venir como Rey, pero que no reina. Hay mucha gente que dice, no, es que ahora es que viene la dispensación del reino. Cuando se hablan de las dispensaciones, y aunque este es mucho más profundo y ya estamos terminando, es importante establecer que cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, encarnado, el Cristo encarnado vino como Rey. Amén. Y estableció el reino de su Padre en medio nuestro. Juan dijo, arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús dijo, ahora el reino está entre ustedes, porque el reino es un dominio, que es un lugar, una atmósfera de gobierno. Y el Señor dijo, el gobierno llegó a ustedes, el gobierno soy yo soy el reino de Dios que gobierna con cetro de justicia. Con esta idea yo quiero que terminemos porque el próximo programa vamos a hablar acerca de la implicación que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, que no está esperando una dispensación para gobernar, sino que Él está gobernando en este tiempo a través de nosotros, su iglesia. Amén. Y está estableciendo sus juicios verdaderos a través de nosotros, su iglesia. Amén. Así que quiero invitarte a nuestro próximo programa. Gracias por estar con nosotros y mi oración es que esto pueda ser de bendición a tu vida. Dios te guarde.